Se vino el invierno, empezaron los fríos y las gripes, pero en esta boca mía te contamos que nos pasamos a Biogrip. Esos días que te sentiste decaído, que no paras de estornudar, que se te congestiona la nariz, todo, bueno. Entonces te preparas un Biogrip calentito y es efectivo. Te calma el dolor, te baja la fiebre y te reanima. No falla. Biogrip y chau gripe. Y si no, mira, te lo dice Tony en cama. Estás viendo tu programa favorito. Podrías ser feliz, pero tienes gripe. Sí, tienes gripe. Sé feliz. Tómate un Biogrip y chau gripe. Entonces, en el bloque anterior, me gusta recalcarlo porque fue una perspectiva que no se había escuchado antes, el famoso efecto noviembre, una mirada es no que remite a que la culpa la tiene el Código Procesal Penal porque está mal hecho y porque todos los defectos, sino remite a una capacidad de transparentar números que tuvo el Código a través de su nuevo funcionamiento y de gestión. Entonces, si son más que antes, no sabríamos con certeza. Es cierto que la sensación que tiene la gente es que son más, porque pasan más cosas. Las ves, le pasan al del lado, te pasan a vos, o sea... Pero bueno, es una mirada que es bien interesante. Lo dicen los propios números oficiales también, porque una cosa es que a partir de noviembre, con el código, esa información se acceda de determinada manera. Pero antes de la entrada del código, también había registros de la cantidad de delitos que se cometían. Sí, pero se habían registrado bajas. ¿Te acordás? Había una tendencia de bajas. Hablando de rapiñas a la baja. Perdón. Pero seguramente porque ahí había un problema con las denuncias. Claro. Si la gente denunciaba o no, porque sabía que... Punto. Bueno, total, ¿para qué voy a denunciar? No pierdo tiempo. Pero estamos hablando de lo mismo, no quiere decir que no pasaran las cosas. Claro. ¿Perdón? Pero es lo mismo, no quiere decir que no pasaran las cosas. Por supuesto, pero quiero decir que no se le puede atribuir al... Sí. A ver, ¿qué es lo que vamos a discutir? Vamos a discutir si hay más o menos delitos, vamos a discutir si el código es eficaz para procesar más gente y mandarla a la cárcel. ¿Qué es lo que vamos a discutir? O vamos a discutir una cuestión estadística, a ver si estos números están más claros o menos claros o más transparentes. Vamos a ser serios. ¿Qué es lo que le importa a la gente? ¿Cómo se cuentan los delitos o la cantidad de delitos efectivos que se cometen, que no se previenen, que no se reprimen y que los autores no van a la cárcel? Ahora, también forma parte de la seriedad saber que las cifras que teníamos no eran las verdaderas, por más que la intuición te decía, porque además estamos hablando de un registro que era ineficiente porque era ineficiente, o estamos hablando, como se denunció muchas veces, de cifras que se maquillaban a la baja. O se ponían porque es rapiñas por hurtos y distinto viceversa. decir que las rapiñas venían creciendo un 7% y después tener que anunciar que aumentaron un 55%. Pero justamente por esa misma razón... Y creo amparado... que no es un tema, ¿no?, secundario. No es secundario, pero quiero decir... Igual cabe preguntarse si más allá de este análisis no estamos, digo, creo que también hay pruebas de sobra de que por más buena intención que tuvo el CPP, los cálculos sobre el cual se desarrolló y se planificó estaban errados, ¿no? Entonces, hoy hay determinados problemas. ¿Cuáles son? ¿Puedo ir un minuto para atrás a algo que dijo Pascale que me parece absolutamente inexcusable no destacar? A ver. Cuando yo digo rapiña o digo hurto, no la doctora Brezán. Nosotros, los ciudadanos. Sí. Y los apuro. ¿Alguno sabe definirme cuándo realmente alguien comete una figura penal descrita en el Código Penal, artículo 344, si no me equivoco, que dice, el que comete, hace determinada conducta, es una rapiña? ¿Quién califica el delito hoy? Es el Ministerio Público al principio. Tiene que probar que la conducta de esa persona se adecua al Código Penal para ser condenado. Entonces, cuando yo digo rapiñas acá, en un informe administrativo, numérico, y lo acaba de decir Pascale muy bien, ¿será una rapiña? ¿Serán hurtos? ¿Qué casualidad? Bajaron los hurtos y aumentaron la rapiña. Ojo, no quiero decir que no haya conductas ilícitas de agresión, de transgresión, que la gente se sienta con miedo y es un miedo que me lo autoimpongo porque también me lo están vendiendo todos los días, todos los medios y porque todos los operadores opinan cosas distintas y uno mira del otro lado de la tele y sigue al final, ¿no? ¿A quién le creo? ¿Qué herramientas tengo yo para desentrañar ese mundo de opiniones que no me están diciendo muchas cosas y que yo tengo derecho a saber? Pero no hay ninguna Entonces, lo que novedad se me ocurre pensar, y no estoy despreciando para nada en la calidad de la información, es que, y para desmistificar, yo me resisto
a vivir con miedo, no voy a permitir que nadie me imponga el vivir con miedo, sí con sentido común. Entonces, para desmistificar, eso que dicen, aumentaron el 56% de las rapiñas y ahora sí me pongo en plan de abogado. ¿Quién dijo que son rapiñas? ¿Quién calificó a esa conducta humana como una rapiña y no como un hurto agravado? Porque creo que el homicidio, o en todo caso la muerte, sería un poco más fácil de entender que realmente ahí hay un homicidio. Bueno, hemos visto que últimamente hay alguna muerte que ha aparentado ser suicidio, donde después... Pero es más difícil equivocarse por las circunstancias, por el momento, por el uso del arma. Pero en las figuras o en los delitos que se cometen contra la propiedad privada, el definir si es un hurto a una rapiña, que estamos hablando además que partimos de una pena mínima de 3 meses de prisión, pena mínima de 3 meses de prisión, hurto, a una rapiña simple, pena mínima 4 años de penitenciaría, y el homicidio tiene una pena mínima de 2 años de penitenciaría. Creo que el tema también de la propiedad privada y de la vida, con eso que se llama en las doctrinas penales modernas la dosimetría de las penas, se nos han ido de mambo. No se preocupen, esto no es un efecto, como dijo Victoria al principio, ni de gobiernos con título. El Código Penal, muchachos, es del año 34, año 1934, jóvenes. Capaz Pascal, a ver si nos ubican en la época. ¿Me permite una pregunta, doctora? 1934, origen fascista. Está claro, doctora, lo que usted plantea de que por la ley y las penas pareciera efectivamente que se está priorizando la propiedad privada a la vida. El Código Penal lo establece así. Ahora, ¿cuántos de esos homicidios no terminan siendo el resultado de una rapiña que termina en homicidio? Bueno, eso es posible. Pero, a ver... Eso ahí, tendríamos que entrar a hilar muy fino y creo que no, me gustaría un poco avanzar en otras cosas. Pero cuando un delito, como en el caso del homicidio, es como consecuencia de la rapiña, ya no estamos hablando de un delito de rapiña, estamos hablando de un homicidio especialmente agravado. Entonces, esa rapiña que inicialmente fue la sustracción con violencia queda subsumida y no la vas a ver en la estadística como una rapiña, ni la vas a ver en una condena, porque... el resultado muerte es mucho más grave porque la muerte quizás es como consecuencia de la rapiña o por haber cometido la rapiña y es una agravante específica, es un homicidio muy especialmente agravado, no rapiña. Digo, aquí estamos entrando en un tema demasiado técnico. Yo a lo que me refiero es un poco más a lo sencillo. No, el tema es la importancia que se le da o la dureza con que se castiga la rapiña. Porque tal vez porque en el peor de los resultados termina en homicidio. Claro. Ese es el punto. Perdón, un detalle simplemente porque la doctora lo señaló y es cierto, pero dicho así da la impresión de que hay una cosa que no encaja y es, que digamos, no sos del que No quise decir que fuera del 34. Lo aprendimos en la facultad que era del 34. Irureta Goyena, que era un poco más viejo que nosotros. Exacto. No, yo quería decir que el hecho de que el homicidio tenga una pena mínima de 2 años de penitenciaría y la rapiña de 3... es el reflejo de que el homicidio seguramente es el delito que tiene una mayor amplitud, una mayor gama de penas posibles. Por todas las figuras que pueden, digamos, influir, tenemos el homicidio doloso, el homicidio intencional, el homicidio... Hasta 30 años lleva el homicidio más... Quiere decir, pero digamos, no solamente estamos contando, digamos, es duro decirlo, ¿no? Es decir, valorando... mejor dicho, ¿cómo podemos valorar que es más importante o menos importante la vida que la propiedad en función de las penas que establece el Código? Me parece que no, con todo respeto, me parece que no es un argumento, digamos, de recibo, porque, repito, la figura del homicidio tiene una enorme, digamos, posibilidad de ser tipificada, o sea, de situaciones que influyen en el resultado final del homicidio que son diferentes a la rapiña. La rapiña, la persona va a rapiñar, va a robar con un arma de fuego, o sea, hay una relación directa entre la intención de la persona y el resultado que se obtiene. No siempre ocurre en el homicidio. Por lo tanto, me parece que esa
digamos, ese reparo me gustaría... Entiendo el argumento, me gustaría dejarlo subrayado. Y el otro aspecto que sí me gustaría señalar, con relación a las estadísticas anteriores, es que se había denunciado hasta el hartazgo, que muchas de las figuras que claramente eran rapiñas eran tomadas en las seccionales como hurto. Seguramente porque, en fin, afeaba mucho la estadística una enorme cantidad de rapiñas y, digamos, disminuía el impacto del hecho de que fueran hurtos. Pero ya en esa época, antes de la vigencia del código, muchos años antes, se había señalado que había un registro mal hecho de hurtos y rapiñas, calificando como hurtos lo que eran rapiñas. Por lo tanto, quizás ese crecimiento exponencial de las rapiñas, si se hubieran, digamos, catalogado como tales en su momento, quizá la cifra no sería tan impactante como está. Un solo aporte, Pascale. Es verdad lo que usted dice, que en el homicidio tenemos un espectro de penas desde los 3 años, desde los 2 años, pasamos a 5, a los 10, 15 y llegamos a una máxima de 30. Pero ¿sabe que en la rapiña con privación de libertad podemos llegar a condenas de 26 años? Yo a lo que quería estrictamente referirme era a la base con la que se arranca. Si a mí me preguntan, creo que la base en cuanto a la defensa del bien jurídico propiedad privada, porque además, y ahí podíamos, por ejemplo, yo le podría decir a usted que se califica rapiña si yo meto la mano por debajo de mi chaqueta, le aprieto la espalda y usted cree que es un arma, eso es una rapiña agravada, porque usted supuso que era un arma y le intimidé de forma tal. Y arrancó ya con 5 años y 4 meses, mientras que capaz un homicidio simple en el que 2 personas se pelean y una saca un arma y la otra se defiende, pero no termina siendo una legítima defensa ni incompleta, terminamos con una pena de 5 años. ¿Vero? No, un poco respaldando lo que se decía acá. Pedro Bordaberry lo había denunciado claramente, que se estaban maquillando las cifras y decía que se estaban pasando rapiñas por hurtos. Y volviendo al tema de la medición, que me parece interesante para cerrar, ustedes recordarán a Rafael Paternain, quien fue uno de los fundadores del Observatorio de Criminalidad. Que se fue de allí. Que se fue. Respecto al efecto por no coincidir en la interpretación justamente que se hacía de los números. Cuando se empezaron a tomar determinados parámetros para medir. Él dice respecto a este fenómeno, bueno, no hay antecedentes de un incremento de esta magnitud, tampoco hay una única razón, maneja varias posibilidades, pero dice, lo que sí es seguro es que esto tiene que ver con que ahora el registro es interoperativo, se comparte entre 2 instituciones, es transparente. Esto, que parece lo más probable para hurtos y rapiñas, también debe verificarse, dice, pero es la postura más fehaciente que él tiene respecto a esto, y termina diciendo, urge, se impone una nueva manera de medir el delito en el Uruguay. A mí me parece que deberíamos aprovechar estos momentos que lucen como críticos para por lo menos tratar de ver el vaso relativamente lleno. ¿Y en qué consiste? Bueno, son números que se ajustan más a la realidad. Eso desde la perspectiva de la información, de la libre circulación de la información, y que ésta esté en poder de los ciudadanos todos, habla de, bueno, mejoras, diría desde la perspectiva democrática. Ahora sabemos más y mejor por dónde viene la cosa. Lo que además vuelve a derribar esa cosa que yo recuerdo que aquí, sobre finales del año pasado, yo comenté azorado cuando en su momento el secretario de Estado, el ministro Bonomi, insistió en subrayar que la tendencia inversa del aumento del delito se debía a la instalación del nuevo código. En un momento donde recién se había instalado. Estoy hablando de finales del año pasado, comienzos de apenas, ¿verdad? Lo que parecía notoriamente, lo que lucía más que nada como encontrar un chivo expiatorio, ¿no? A propósito de algo que nos guste o no nos guste, aún con grandes dificultades, creo que este número que estaba maquillado, que estaba por debajo de la línea de flotación, hizo cometer a los operadores errores en cuanto al cálculo que se necesitaba. Creo que a esta altura me parece que nadie puede dudar de que, por ejemplo, se necesita más números de fiscales. Tengo la sensación, por lo que yo escucho, del trabajo acumulado que ahora tienen, del rol que tienen que cumplir. A mí me parece que eso es un asunto que no deberíamos soslayar. Y repito, acá hay 2 asuntos que explican el aumento. Por un lado, la transparencia. ¿Es bueno que tengamos una sociedad con más alto número de delitos? Por supuesto que no, eso cualquiera lo sabe. Ahora, yo prefiero que lo sepamos de verdad y no como antes, que vivíamos en una realidad un tanto por acción u omisión explícita o implícitamente maquillada. Porque acá quiero decir una cosa, sé que no es políticamente correcto,
pero no es, según lo que yo tengo entendido, no es el comisario de turno, no es el funcionario policial de turno que toma la denuncia el que define si algo es rapiña o delito, porque precisamente eso nace como fruto de una investigación. Entonces, mal podría el funcionario de turno decir que es delito rapiña. Creo que eso, me parece que aunque no seamos abogados, lo podemos entender. Alfredo. Y ya me gustaría que la doctora explique un poco si este código sirve para algo o no. Porque más allá del más allá del tema de San José, Costa Rica y todo eso, es decir, en la operativa, porque lo han criticado de todo punto de vista, del ministro que decía que era menos presos por el nuevo código o más delitos por el nuevo código. Ustedes como abogados, ¿cómo viven en la diaria el tema del código? ¿Les favorece el tema de procesar a los delitos que llegan? ¿Cómo funciona? Porque en realidad es el chivo expiatorio para todos el nuevo código. Yo sé que estoy en televisión y que el tema es muy serio, pero yo voy a decir lo que he dicho muchas veces para que no haya ninguna duda de lo que sentimos los defensores públicos en relación al Código del Proceso Penal. ¿Conocen el dicho ese de perro con dos colas? Sí. Así nos sentimos los defensores públicos en este nuevo rol que nos permite ejercer una defensa de calidad. Pequeño paréntesis. El código que vivió hasta el 80 y vivirá mucho más, el código del 80, tenía la particularidad que todos lo peleamos desde sus garantías y todo lo demás, pero por la estructura procesal, cuando los defensores llegamos al momento de ahí va, el primer contacto con el patrocinado. ¿Cuándo era? Teníamos primero que salir corriendo a leer papeles, ¿no? Declaraciones de los testigos, de la víctima, de nuestro propio patrocinado. Hablar con nuestro patrocinado de 30 segundos ahí, y cuando entrábamos a la audiencia y veíamos alguna cosa por ahí, levantábamos la mano y le decíamos, doctor, ¿no le parece que podemos buscar esta prueba? Doctora, usted tiene, lo voy a decir en jurídico para que se entienda lo absurdo, el 164. El 164 era un artículo del Código del Proceso Penal del 80 que decía, ábrase esta causa a prueba. Entonces, ahora que lo estoy procesando, no, hágalo en su momento. O sea que llegábamos casi con el pescado vendido, desesperados, trabajando con una calidad medianamente aceptable. ¿Por qué aceptable? Porque los defensores penales, los defensores públicos traen una experticia que yo una vez dije con un grupo de gente muy joven y en un programa de radio que cuando miraban el parte lo agarraban de canto y sabían lo que quería decir. Y claro, preguntaron qué quiere decir eso, ¿no? Cuando uno mira una hoja de perfil, cuando le ve todos los agujeros. Este código tiene una palabra que no hemos podido hacer entender, que es garantías. Pero no solo para unos, no para los delincuentes, garantías para la sociedad uruguaya. Porque nadie puede levantar la mano y decir, a mí no me va a tocar. O a mi hijo, o a un sobrino, o a un amigo íntimo, o al vecino de enfrente. Nadie puede decir, a mí no me va a tocar. Porque enfrentado a situaciones límite, uno no sabe como ser humano cómo reacciona. Y si no, el que esté libre, que tire la primera piedra y me avise, que yo salgo corriendo. Entonces, uno lo que tiene que reivindicar en esta reforma que Uruguay se permitió dar, que el Parlamento Nacional discutió 4 años, y que después, sí, el hijito ese que todos dijimos haber parido era de varios padres y madres, ya era un monstruito extraño, hoy es un Frankenstein. Tiene con esta ley que se aprobó antes de ayer, 8 reformas, creo, 6 antes de entrar en vigencia y ya una a los 6 meses, lo que es absolutamente demencial. Pero sigue teniendo garantías, porque gracias a Dios no tocaron los primeros 14 artículos. Los primeros 14 artículos en un código, en una norma que quiere decir que está unida, que tiene un hilo común, que tiene una temática común, son los principios fundamentales. Esos no los tocaron, y mientras no los toquen, yo tengo herramientas para seguir defendiendo garantías. Bien, tenemos, si me permite, doctora, tenemos que hacer una pausa. Antes de terminar, porque sí, algo que decía Camino que me parece importante recalcar. Quien haya dicho que una reforma procesal penal apostaba o iba a mejorar la seguridad pública, vendía humo. Claro. No ha habido una sola reforma en ningún lugar en el mundo que haya sido una reforma procesal penal que tenga un efecto en la seguridad pública, porque las reformas procesales lo que hacen es marcar, hacer un cuadrito, un marquito y decir, bueno, ¿usted cometió un delito? Bueno, mire, usted va a pasar por esta etapa, por esta etapa, por esta etapa, después va a hacer...
Pero eso no quiere decir que no haya cometido el delito. Digo, lo que nos dé es un marco referencial legal para resolver el conflicto. Tenemos que hacer una nueva pausa. Les recuerdo la encuesta de Facebook, a ver cómo viene, si la podemos repasar por aquí. Y ahí está, mira, si se le puede atribuir al nuevo código el aumento de los delitos. Igual persiste, ¿no? Está bastante dividido, pero persiste la idea de que sí. Al margen, hasta ahora nos contaba cómo era el trabajo del defensor vinculado al código anterior, que se tomaba contacto con su patrocinado demasiado tarde. Después de la pausa me cuenta cómo es ahora. Ahora sí. Ya venimos.